Amados y amadas, que el Señor les bendiga en esta mañana. Nos encontramos transmitiendo en nuestra amada iglesia Bautista Redentor en Bayamón. Y en esta mañana te pedimos que cierres tus ojos y le agradezcas al Señor por este nuevo día. Señor, te adoramos y te bendecimos, Padre. Te damos gracias, Dios, porque estás en este lugar. Estás allá, Señor, con cada una de las personas también que nos están viendo en esta hora, Padre. Señor, afirmamos tu presencia en medio nuestro. Te damos las gracias, Señor, por lo bueno que eres, Señor, y por tanto amor. Te pedimos, Señor, que continúes con nosotros como has prometido. En el nombre de tu Hijo amado Jesús. Amén. Amén. Y en esta hora vamos a tener una lectura en Filipenses 4, 6 al 7. Por nada estéis afanosos, si no sean conocidas vuestras peticiones delante de Dios en toda oración y ruego, con acción de gracias. Y la paz de Dios, que sobrepasa todo entendimiento, guardará vuestros corazones y vuestros pensamientos en Cristo Jesús. Por eso en esta hora, cántale al Señor y llena su trono de alabanza. Gloria a Dios. Gloria a Dios. Y bueno es alabarte porque grande eres tú. Puedes alabarte, Señor, tu nombre, darte gloria.
para la lectura de confesión de pecados, que dice así. En Salmos 32:5. Mi pecado te declaré y no encubrí mi iniquidad. Dije, confesaré mis transgresiones a Jehová, y tú perdonaste la maldad de mi pecado. Gloria a Dios. Y dejamos a nuestra hermana Katy con la oración de confesión de pecados. Amantísimo Padre Celestial, delante de ti estamos, mi Señor, agradecidos, Jesús, por tu presencia en medio nuestro, Señor. En esta hora, mi Jesús, nos queremos presentar delante de ti, mi Dios. Oh, mi Dios, con nuestros corazones, mi Señor amado, desbordados de gratitud. Gracias, Padre Santo, gracias por tu amor, por tu infinito amor y misericordia, Señor. En esta hora, Señor amado, te pedimos perdón, mi Dios. Te pedimos perdón, Padre Celestial, por tantas cosas, Padre amado. Tú conoces nuestros corazones, Padre Celestial. Tú conoces, mi Señor amado, las luchas internas que llevamos en todo momento y que a veces queriendo hacer el bien, hacemos el mal, Señor. Oh, mi Dios, en esta hora te pedimos perdón, mi Dios, y te suplicamos que continúes tomando control de nuestra vida, Señor, de cada uno de nuestros pasos, mi Dios, de nuestras familias, Padre Santo. Sé tú guiándonos en todo momento, acompañándonos, Señor amado. Que nada ni nadie, mi Señor, nos aleje de ti, Jesús. Quédate con nosotros, Padre Celestial, en este culto, Señor, porque lo dedicamos a ti, Jesús. Todo te lo pedimos en el nombre de Jesús. Amén. Dirigido por tu Espíritu.
que soy, Señor, ante tu altar. Entrego ante ti todo mi ser. Obra ahora en mi interior, haz un nuevo corazón, dirigido por tu Espíritu, Señor. Vengo a ofrecer mi Señor, mi corazón en adoración. Déjame entrar al santo lugar, te quiero adorar. Pongo mi ser a tus pies, cual perfume de grato olor. Quiero llenar el santo lugar con mi adoración. Y en esta mañana le damos lectura al eco que el pastor semana tras semana se dedica a hacer para nosotros, sus miembros de la iglesia. Y el eco dice así: mi prójimo es la imagen de Dios. Hace un tiempo atrás observé en uno de los noticieros de nuestra isla un reportaje que conmovió totalmente mi ser. Un grupo de mozalbetes con una cámara de video en mano se habían propuesto realizar una especie de cortometraje, disque cósmico, y para ello tenían como meta el explotar el dolor humano. Fueron en búsqueda de personas víctimas de las drogas, aprovechando el momento en el que estuviesen con mayor urgencia de satisfacer su vicio para ofrecerles dinero a cambio de realizar ciertos retos que ellos les proponían. A un joven en particular se le sirvió un plato de lasaña, cuyo interior estaba lleno de ajíes picantes, y sin avisarle previamente, su contenido se lo dieron a comer. Grabando el momento preciso en que lo consumía, obviamente sintió dolor en su boca e hizo las expresiones propias que mostraban su enfado. Tiempo después, sin estar bajo los efectos de ningún narcótico, fue entrevistado por los reporteros del noticiero televisivo y le mostraron el video. Cuando el joven vio lo sucedido, indignado y abochornado, comenzó a llorar y a gemir. La Biblia, la poderosa palabra de Dios, nos habla a nosotros constantemente sobre la forma y manera en que debemos tratar a nuestro prójimo, a nuestros semejantes. Nadie puede decir que es mejor que nadie, ya que la misma Escritura establece una verdad absoluta. Dice la poderosa Escritura lo siguiente: así que Dios creó a los seres humanos a su propia imagen. A imagen de Dios los creó, hombre y mujer los creó. Génesis 1:27. La Biblia es sumamente clara desde el principio hasta establecer de forma explícita que todos y todas somos imagen de Dios. Al caminar por las aceras y calles de nuestro país, podemos identificar muchas vidas, demasiadas diría yo, que van andando sin rumbo, sin una meta y sin esperanza. Todos y cada uno de ellos, sin importar la condición del carapacho externo que luzcan, tienen dignidad, y dicha dignidad se las otorgó el Eterno al colocar su aliento de vida en ellos y en ellas. Nuestra labor
como los pies, las manos, los ojos y los oídos de Jesús en este mundo, no es el de unirnos al coro de voces que les señalan y les acribillan con palabras o acciones despectivas, ya que eso han tenido más que suficiente. Por el contrario, nuestra labor es la de brindar la palabra de esperanza que tanto escasea en sus vidas. Tú y yo somos el oasis capaz de apaciguar la agobiante sed que tortura sus vidas. Pidamos a Dios que nos permita mirar a todo aquel o aquella que cruza nuestro camino tal y como Él les ve. Miremos a nuestro prójimo como lo que es, la imagen de Dios. Dios les bendiga. Amén. Y en esta hora dejamos a nuestro pastor Ramón Martínez para la oración de intercesión. Únete a nuestro pastor, somos una sola voz que llega al cielo, así que pídele al Señor con todo tu corazón y dale gracias a Dios por tanto. Amén. Dios les bendiga, Dios les continúe guardando, dando salud, gozo, paz a todas las familias, a todos los hermanos y hermanas, a todos aquellos que se conectan a través de este maravilloso mundo tecnológico. Ahí en tu hogar voy a pedir que inclines tu rostro y en fe vamos a orar a nuestro Dios. Él es nuestro proveedor, Él es nuestro sanador, Él es quien nos libera. Así que en este momento vamos a interceder desde este lugar, nos vamos a poner de acuerdo, ustedes en sus hogares, nosotros desde aquí, y vamos a orar por nuestras diversas peticiones. Padre, gracias por este hermoso día, gracias por esta mañana hermosa y preciosa en la que nos permites interpretar alabanzas a ti, leer las lecturas bíblicas, estar en un gozo, porque estar en tu casa, en el templo, es un gozo, Señor. Asimismo, Dios, te pido que este mismo gozo no se detenga y que llegue también a los hogares de nuestros hermanos y hermanas, dado que nuestras casas hoy son extensiones del templo donde tu presencia también habita. Allí donde están algunos hermanos y hermanas, inclusive solos, que se sientan en este momento acompañados por ti, que sientan, Dios, tu compañía y que sepan que desde acá a la distancia nos unimos con ellos y con ellas en el Espíritu. Señor, mira las necesidades. Son muchas, múltiples y diversas las peticiones que tenemos ante ti. Oramos por los enfermos, pero también oramos por sus cuidadores. Oramos, Dios, por las madres que gimen por sus hijos e hijas para que retornen al camino. Oramos también por los hijos que oran para que sus padres entren en el camino de la verdad. Oramos, Dios, por aquellos y aquellas que necesitan liberación en este momento, porque tú eres un Dios dador de libertad. Oramos, Señor, por las finanzas de nuestros hogares, que en este tiempo han sido trastocadas, pero gracias, Señor, porque tú has sido nuestro suplidor. Gracias, mi Dios, porque nos has permitido como iglesia también ser ese ente proveedor en este tiempo de dificultad. Señor, que ninguno de los nuestros se acueste con hambre, que las mesas de nuestros hogares tengan el alimento para ellos y para sus familias. Esa es nuestra petición, y permítenos a nosotros ser las manos, los pies, tu presencia en este tiempo, y llevar también de comer a otros y a otras. Dios, mira nuestro país, mira nuestro mundo en medio de esta pandemia, esta necesidad en particular. Necesitamos una intervención tuya, Señor. Solo tú puedes poner un cese y desista a esta tormenta que se nos ha venido encima. Yo creo en el Dios que es capaz de, con su voz de mando, detener toda tormenta. Y a ese es el que nos refugiamos y en ese es el que confiamos. Por Cristo Jesús oramos dando gracias con fe. Amén y amén. Amén. Y bueno es alabarte, Jehová, por eso cantamos salmos a tu nombre. Gloria a Dios. Quiero a todo el mundo cantando en su casa. Puedes alabarte, Jehová, y cantar salmos a tu nombre. Puedes alabarte, Jehová, y cantar salmos a tu nombre. Anunciar por la mañana tu misericordia, tu fidelidad de noche. Anunciar por la mañana tu misericordia, tu fidelidad de noche. Puedes alabarte,
nuestro pastor, que nos tenga la oración de iluminación por el ministro ejecutivo Edgardo Caraballo Marín. Amén. Damos gracias a Dios porque esta mañana nos permite tener en nuestro medio a nuestro querido compañero, pastor reverendo Edgardo Caraballo Marín, quien es nuestro ministro ejecutivo. Vamos a orar para que el Señor hable a nuestras vidas a través del mensaje que ha puesto en su corazón. Señor, nuevamente gracias por tu presencia en nuestro medio. Gracias porque para nosotros eso es un honor y un privilegio poder estar hoy reunidos en tu casa, alabando, bendiciendo tu nombre. Adoradores somos todos los que hemos estado envueltos en este culto de hoy. Nosotros aquí y nuestros hermanos en sus hogares. Gracias porque nos permite ser adoradores y levantar alabanzas a tu nombre. Ahora, en este momento, nos proponemos, Señor, sentarnos a escuchar tu voz. Deseamos escuchar tu voz. Anhelamos escuchar tu voz. Y gracias porque has traído a nuestro medio hoy a nuestro querido compañero, pastor, reverendo Edgardo Caraballo, a quien te pedimos que bendigas su vida y la de los suyos, su familia, su esposa, sus hijos, Señor, que en este tiempo de tanta dificultad y reto, Él ha aceptado el mismo y le ha dado frente. Te pedimos que continúe bendiciendo su vida, su ministerio y su liderazgo, y que en esta mañana esa palabra que tú has puesto en su corazón, en su mente, la pueda exponer hoy con poder y autoridad del cielo. Por Cristo Jesús oramos dando gracias. Amén, amén, amén. Con ustedes, nuestro ministro ejecutivo, el reverendo Edgardo Caraballo Marín. Hermanos y hermanas, que el Señor les bendiga en este día tan hermoso que hizo el Señor. Es un privilegio para mí compartir la poderosa palabra del Señor con cada uno de ustedes, y agradezco a la Iglesia Bautista del Redentor y a su pastor, a todo el cuerpo pastoral y a su pastor general, Ramón Martínez Orabona, por la invitación que me han extendido en este día para compartir la palabra del Señor. En esta mañana hemos seleccionado el texto que se encuentra en el Evangelio según Mateo, capítulo 17, los versículos del 1 al 9. Y hemos titulado este mensaje La transfiguración de la iglesia. Y dice así la palabra del Señor. 6 días después, Jesús tomó a Pedro, a Jacobo y a Juan su hermano, y los llevó aparte a un monte alto, y se transfiguró delante de ellos, y resplandeció su rostro como el sol, y sus vestidos se hicieron blancos como la luz. Y he aquí, les aparecieron Moisés, Elías hablando con él. Entonces Pedro dijo a Jesús: Señor, bueno es para nosotros que estemos aquí. Si quieres, hagamos aquí 3 enramadas, una para ti, otra para Moisés y otra para Elías. Mientras él aún hablaba, una nube de luz los cubrió, y he aquí una voz desde la nube que decía: Este es mi Hijo amado, en quien tengo complacencia. A él oí. Al oír esto, los discípulos se postraron sobre sus rostros y tuvieron gran temor. Entonces Jesús se acercó y los tocó y les dijo: Levantaos y no temáis. Y alzando ellos los ojos, a nadie vieron sino a Jesús solo. Cuando descendieron del monte, Jesús les mandó diciendo: No digáis a nadie la visión, hasta que el Hijo del Hombre resucite de entre los muertos. Y esta es palabra de Dios. El Evangelio de Mateo nos presenta una escena maravillosa, una escena extraordinaria que impacta la vida de todos aquellos y aquellas que hemos tenido un encuentro con el Señor. Esta escena anticipa el fin del ministerio de Jesús en Galilea y esa transición
a la etapa final de su ministerio terrenal en Jerusalén, antes de su muerte y resurrección. Nos presenta a un Jesús que se retira, se aparta a un monte a orar junto con Pedro, Jacobo y Juan, y allí es transformado. Vemos a un Jesús buscando el rostro del Padre. Y me parece que esto contrasta con la realidad que muchas veces nosotros vivimos como seres humanos, y lamentablemente tenemos que decir en ocasiones, incluso en nuestra vida como creyentes. Porque vivimos en un mundo egoísta. Vemos a Jesús que va a buscar el rostro de Dios en comunidad. Sin embargo, en muchas ocasiones vivimos nuestra espiritualidad y nuestra relación con Dios de manera individualista. Vivimos centrados en nosotros mismos, pensando en lo que necesitamos, mientras pasamos por alto las necesidades de aquellas personas que están alrededor nuestro. E inclusive en demasiadas ocasiones ignorando la voz de Dios. Y esa mentalidad nos está haciendo mucho daño como iglesia y como cuerpo de Cristo. Interesantemente, durante los pasados meses, debido a la pandemia por el coronavirus COVID-19, hemos estado viviendo lo que las autoridades han llamado el distanciamiento social, que yo prefiero llamar distanciamiento físico, y ha sido un golpe duro para aquellos y aquellas que hemos crecido en la casa del Señor, algunos desde la niñez, otros que han crecido espiritualmente porque la casa del Señor fue ese momento de encuentro con el Señor, cuando le recibimos como Salvador de nuestras vidas, y hemos crecido espiritualmente, hemos crecido en la relación con nuestros hermanos y hermanas, y de momento nos encontramos en nuestros hogares, de momento ya no podíamos llegar al templo, de momento ya no podíamos disfrutar de esa experiencia maravillosa de estar en la casa del Señor. Qué interesante hablar de buscar el rostro de Dios en comunidad mientras nos encontramos todos y todas en nuestros hogares, participando de una experiencia cultica a la distancia. Es que me parece a mí que precisamente no ha habido un distanciamiento social, ha habido un distanciamiento físico, porque la iglesia, el cuerpo de Cristo, se mantiene en pie. Hemos seguido en comunicación y en comunión los unos con las otras, aún desde la distancia, a través del teléfono, a través de las redes sociales, a través de distintas plataformas que el Señor ha puesto a nuestro alcance, y podemos continuar proclamando el Evangelio de Jesucristo. Pero también podemos vivir en comunidad aun cuando físicamente estemos distantes los unos y las otras. Hermano y hermana, yo les tengo que confesar que yo tengo una situación muy particular, probablemente a algunos de ustedes también les pase, y es que yo me distraigo con facilidad. Por ejemplo, cuando estoy leyendo un libro, si escucho algo alrededor mío, me voy, la mente se me va, y a veces me doy cuenta de que he seguido leyendo, pero no estoy registrando lo que estoy leyendo y tengo que volver atrás. Así que yo prefiero estar en un lugar solo y leer en voz alta, porque de esa manera me puedo concentrar mejor y puedo asimilar y puedo absorber mejor lo que estoy leyendo. Sin embargo, cuando hablamos de la experiencia de buscar la presencia del Señor, de adorar al Señor, no podemos hacerlo de esa manera.
El Señor fue al monte acompañado, fue en comunidad a buscar el rostro de su Padre Celestial. Y Jesús fue transformado. Muchas veces venimos al templo o vamos al templo a adorar a Dios y nos desconectamos del entorno para la experiencia de alabanza y adoración. Y yo creo que eso se puede hacer y se debe hacer en el hogar, en un momento a solas, y es necesario y es importante. Pero ahora que nos estamos preparando para el regreso al santuario, debemos meditar cuál ha sido la experiencia que hemos vivido con el Señor y con mis hermanos y hermanas durante este tiempo de distanciamiento físico, durante el tiempo que hemos estado fuera del templo, y cuál era la experiencia de mi búsqueda de Dios en el santuario cuando podíamos hacerlo, versus cómo van a cambiar las cosas ahora en este nuevo regreso. Jesús fue transformado. Jesús fue transformado en ese tiempo donde estuvo a solas, pero también estaba acompañado, como usted y yo hemos estado distanciados físicamente los unos de los otros, pero también buscando de la presencia del Señor, reflexionando y proclamando la palabra en comunidad aún a la distancia. Y gracias no solo a estos medios de comunicación y a estas plataformas y herramientas, sino y sobre todas las cosas, porque el Espíritu Santo de Dios es quien nos une y nos permite vivir como un solo cuerpo, el cuerpo de Cristo, que es la iglesia. Antes del COVID-19, antes del distanciamiento físico, antes de tener que quedarnos en nuestros hogares, muchas personas iban al templo buscando algo para sí, buscando que Dios le dijera una palabra en particular. La respuesta a una pregunta, la palabra que necesito, y en ocasiones no necesariamente esperando la palabra que necesito, sino la que me gustaría escuchar de parte de Dios. Íbamos a los templos buscando un milagro de sanidad de parte de Dios, que el pastor pusiera las manos y que el Señor lo usara para hacer un milagro en mi vida o en la vida de un ser amado. Que Dios provea para la necesidad económica. Que Dios renueve mis fuerzas. Y yo no estoy diciendo que eso sea malo. A mí me parece que la Escritura está llena, y los evangelios particularmente, de momentos extraordinarios donde el Señor se acerca al ser humano en necesidad y hace un milagro. Y el Señor sigue haciendo milagros y quiere hacer un milagro en tu vida. Lo que estoy hablando es de prioridades, de cuál es mi mentalidad, de qué es lo que tengo en mi mente y en mi corazón cuando me acerco a Dios. Con qué intención yo voy al santuario o voy a regresar al santuario en mi experiencia de adoración a Dios. Yo creo que Dios hace todas las cosas. Para Él no hay nada imposible. Pero lo que señalo en este día es que en ocasiones venimos al templo o vamos al templo solamente pensando en nosotros mismos y nos aislamos, aunque estamos rodeados de gente con los que entonamos cánticos, que en ocasiones levantamos las manos, aplaudimos. Pero es como si estuviéramos aislados, rodeados de gente, pero al mismo tiempo es como si estuviéramos nosotros, usted solo con Dios o yo solo con Dios. Sin embargo, Jesús fue al monte a orar con 3 de sus discípulos más cercanos y fue transformado. Su rostro resplandecía
como el sol y sus vestiduras se tornaron blancas. Hermano y hermana, yo creo que el santuario es valioso. El valor del santuario para la iglesia es incalculable. Significa tanto. Ese es el lugar donde hemos escuchado palabra de Dios, donde hemos sido sanados muchos de nosotros, donde hemos incluso unido nuestras vidas en matrimonio con ese ser amado. Es el lugar donde hemos visto una respuesta de Dios a esa oración de tantos años, de tanto tiempo. La respuesta de Dios a nuestras lágrimas. Es el lugar donde nos reunimos para adorar a Dios, donde nos encontramos los unos con las otras, gente que amamos. Pero para ser transformados, escúcheme bien, no necesitamos el templo. Yo no sé si el pastor me va a invitar nuevamente después de esta palabra. Vuelvo y digo, el templo es sumamente importante, pero quien transforma el corazón y la vida del ser humano se llama Jesucristo. Es ese Dios que está presente en todo lugar. Es ese Dios que está en el templo, pero también está en mi hogar y en el tuyo. Y en este día, mientras tú estás viendo y escuchando este culto, participando a la distancia, está contigo ahí. Y allí donde tú estás, responde a tu oración. Allí donde tú estás, hay palabra de Dios para ti. Hay un abrazo de Dios para tu vida. Ahí donde tú estás, aunque estemos distantes el uno de la otra, el Señor se puede manifestar. Porque quien tiene poder es el Dios del santuario y no el santuario en el cual venimos a adorar a Dios. Regresamos al templo, pero no regresamos al templo para retomar nuestra relación con Dios y nuestra vida en comunidad, porque la hemos podido mantener aún a la distancia, en nuestro tiempo de oración, en nuestro tiempo de escudriñar la palabra, en esa llamada telefónica, en ese mensaje de texto, en esa reunión a través de la plataforma X o Y, a través de las redes sociales, a través de YouTube. De tantas maneras hemos podido mantenernos en comunión con el Señor y los unos con las otras. Pero regresamos al templo cuando sea seguro, cuando sea prudente, en el momento y la forma en que podamos seguir manifestando la gracia, el amor y la misericordia que Dios tuvo para conmigo, para con aquellos y aquellas que son frágiles y vulnerables, probablemente más que otros en este tiempo. Jesús fue transformado, pero sus amigos no fueron transformados. Qué interesante. Estaban en el mismo lugar, le servían al mismo Dios. No estaban en el templo, estaban en un monte. ¿Por qué sus amigos no fueron transformados? Es que la diferencia la hace la intención del corazón. ¿Cuál es nuestra intención cuando nos congregamos? ¿Cuáles son nuestros anhelos? ¿Cuáles son nuestras expectativas al acercarnos a Dios como comunidad de creyentes? Pedro quería construir 3 enramadas, 3 chozas para acampar allí y disfrutar de la gloria de Dios. Qué maravilloso vivir en la presencia del Señor, aleluya. Hermanos y hermanas, eso, ¿usted sabe cuándo va a ser eso? Cuando el Señor nos llame a la eternidad, cuando nos toque partir de este mundo. Cuando llegue ese momento, pues entonces estaremos en la enramada delante de la presencia del Señor, viendo la gloria de Dios por la eternidad. Pero mientras estemos en este tiempo, en este mundo, podemos disfrutar de la gloria y la presencia del Señor, pero tenemos que seguir viviendo.
tenemos que seguir sirviendo y tenemos que seguir ministrando. Allí estaban Elías y Moisés. Había ocurrido algo sobrenatural con Jesús. La Shequina de Jehová había descendido y aquellos 3 muchachos estaban disfrutando de aquel evento extraordinario. ¿Cuántos y cuántas no nos gozamos en la presencia del Señor cuando experimentamos esa presencia, la gloria de Dios, el gozo del Señor? Es maravilloso. Es maravilloso. Para nosotros es muy fácil señalar a aquellos 3, pero es que a nosotros también nos sucede de esa manera en ocasiones. Queremos estar en la casa de Dios para experimentar su presencia, para gozarnos, para que descienda el fuego de Dios, y no queremos salir de ella, o no queremos dejar ese tiempo de retiro, ese momento donde experimentamos la presencia de Dios de manera sobrenatural. Pero déjeme explicarle algo. La mayoría de los textos que se utilizan para explicar y sustentar ese celo por la casa de Dios se encuentran en el Antiguo Testamento. Pero sucede que en el Antiguo Testamento los profetas y los patriarcas tenían la visión de que Dios habitaba primero en el cielo y luego en el templo. Y esa era la idea que prevalecía en los tiempos del ministerio terrenal de Jesús. Pero Jesús rompió ese paradigma cuando el Padre se revela en su bautismo en el monte de la transfiguración y tantos otros ejemplos donde vemos a Dios revelándose en la cruz, cuando vemos a Jesús ministrando y buscando el rostro de Dios en otros lugares fuera del templo. Hermano y hermana, la gloria de Dios se puede derramar en tu casa. La gloria de Dios se puede derramar en su automóvil. La gloria de Dios se puede derramar en su trabajo. La gloria de Dios se puede derramar en el templo. La gloria de Dios se derrama en nuestras comunidades cuando salimos a hacer las obras que el Señor nos enseñó con su ejemplo. Cuando atendemos al marginado, cuando denunciamos la injusticia y actuamos en pro de la justicia, cuando atendemos a los enfermos, cuando damos alimento al hambriento, cuando llamamos a aquella persona que se encuentra sola y afligida. De tantas maneras se manifiesta la gloria de Dios. La diferencia estriba en la actitud y las intenciones que hay en nuestro corazón cuando nos acercamos a Él. Jesús subió al monte, pero subió para prepararse para descender. Jesús subió y fue transformado para descender y entrar en la etapa final de su ministerio, que culminaría con su muerte en la cruz y su resurrección. Para continuar sirviendo y entrar en la etapa más difícil de su ministerio, su pasión y su muerte. Ya pronto la Iglesia Bautista del Redentor estará abriendo las puertas de su santuario para tener los cultos presenciales. Pero me parece que es importante, antes de dar ese paso, que usted y yo tomemos un tiempo para reflexionar. Pidámosle al Señor que nos transforme como Jesús fue transformado. Y regresemos al templo para entrar en una nueva etapa de nuestro ministerio como iglesia.
entremos al templo, bajemos del monte transformados, no para volver a lo mismo que habíamos hecho antes. Y no estamos diciendo que lo de antes estuviera mal. Lo que estamos diciendo es que estamos entrando en una nueva etapa. El mundo ha cambiado, nuestro país ha cambiado, las circunstancias que rodean el ministerio de la iglesia, las situaciones que vive y enfrenta nuestro pueblo, o se han recrudecido o han cambiado, han surgido circunstancias y necesidades nuevas. Por lo tanto, es importante aprovechar este tiempo de distanciamiento fuera del templo y buscar el rostro de Dios y permitir que el Espíritu Santo nos transforme y nos prepare para entrar en esa nueva etapa. Cuando pensamos en la gloria de Dios y esa transformación, esa transfiguración, muchas personas hablan de santidad, de esa transformación en la vida del creyente, porque ciertamente nuestro encuentro con el Señor transforma nuestra vida. Pero en esta mañana no estamos hablando de ese cambio, de dejar nuestra antigua manera de vivir, que ciertamente ocurre en la vida del ser humano cuando se encuentra con el Señor. Estamos hablando de ese ser humano que luego de haberse encontrado con el Señor, recibe un mandato, una encomienda de ir por el mundo y hacer discípulos a las naciones. De ir y predicar el Evangelio a toda criatura, de seguir el modelo de Jesús, de su ministerio, que continuemos como cuerpo de Cristo andando los caminos que Jesús anduvo, sanando a las personas que Él sanaba, haciendo justicia y misericordia por donde quiera que iba. Ese tipo de santidad nos separa del mundo en lo moral. Nos distingue. Nuestra conducta, nuestro comportamiento, nuestra manera de enfrentar la vida es distinta. Pero esa transformación y esa santidad que viene de nuestra relación con Dios nos une al mundo en lo social. ¿Acaso a Jesús no lo acusaban de sentarse con los publicanos y los pecadores, de ser comelón y bebedor de vino porque se sentaba con los marginados, con los desechados, con los líderes religiosos de la época? Jesús se contaminaba, entre comillas, si fuéramos a usar los parámetros y los conceptos que hemos aplicado muchas veces en nuestra vida. Y perdóname, muchas veces a quien se lo aplicamos a la vida de los demás y no a la nuestra propia. Pues entonces Jesús se contaminaba porque se pasaba con los inmundos, con los despreciables y despreciados, con esas personas. Así que ese encuentro con el Señor, esa transformación de la que el Señor nos habla en este día, que espera y que quiere tener y provocar en nuestra vida durante este tiempo de distanciamiento social, lo que provoca es que estemos más cerca de Él, que Él siga transformando nuestra vida y que al mismo tiempo estemos más cerca de aquellos que usualmente estén fuera del templo, de aquellas personas que en muchas ocasiones no se han sentido cómodas dentro del templo. Y sí, personas que cuando llegan al templo en ocasiones nosotros no nos sentimos cómodos. Si estamos más cerca de Dios, nos acercamos más a la gente, al pueblo, a la comunidad, a los que sufren,
a los que sufren violencia, a los que sufren injusticia, a los que padecen necesidad, a aquellos que han sido rechazados y despreciados por la sociedad y en ocasiones, lamentablemente, por nosotros mismos. Somos transformados para descender, para continuar el camino. Regresemos a nuestros templos, sí, pero regresemos con un nuevo entendimiento de lo que es el ministerio en este tiempo. Regresemos para adorar a Dios en comunidad, para recibir herramientas, para nutrirnos con la palabra del Señor y nutrirnos de esas relaciones hermosas con los unos y las otras, y nosotros nutrir a aquellos y aquellas que nos rodean. Pero regresemos al templo dispuestos a salir a las calles, salir del templo a las calles, a las comunidades, acercarnos a los que nadie se acerca, escucharles y no imponerles nuestra visión del mundo y de la vida. Escucharles para conocer su dolor y su necesidad, porque allí también el Señor se manifiesta, allí también el Señor está. Allá afuera hay un mundo que se pierde sin Cristo y sin esperanza, y el Señor espera que usted y yo salgamos a buscarles, que no salgamos del aislamiento en nuestros hogares para entrar a aislarnos en el templo, aislarnos de ese mundo al cual el Señor nos ha enviado a proclamar las buenas nuevas, la buena noticia de que hay un Dios que les ve, de que hay un Dios que les ama, de que hay un Dios que se acuerda de ellos y de ellas, de que hay un Dios que entregó su vida para que todo aquel que en Él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. El Señor te bendiga. La paz de Dios sea con todos y todas.
esta mañana a la tuya? ¿Qué le respondes al Señor? Interesantemente se nos lleva a ser partícipes también de ese maravilloso momento donde esos discípulos vieron a nuestro Señor Jesús ser transformado frente a ellos. Interesantemente, el lema que ha estado recorriendo todo este año 2020 para la Iglesia Bautista El Redentor es precisamente el tema de la transformación. Las vidas de aquellos discípulos fueron también transformadas al ver aquella maravillosa Shekinah que descendió con poder y autoridad sobre aquel lugar. Sus vidas jamás fueron la misma pasada esa experiencia. Hoy día hemos estado lidiando con situaciones que el distinguido compañero y amigo ministro Carlos Caraballo trajo en su prédica de esta mañana. Una de las cosas que impactó mi vida y me llamó mucho la atención fue el comentario que él menciona diciendo: antes personas iban al templo buscando algo para sí. Luego más tarde nos da una recomendación y nos dice: regresemos con una nueva mentalidad. Y yo hago mía estas palabras: regresemos al templo con una mentalidad renovada y con una mentalidad transformada. Y escucha bien esto que voy a decir. Esto aplica a todos, también a ti, querido amigo y amiga, que ha estado sintonizando la diversa programación que hemos traído. Tú que has estado pendiente, quizás piensas: yo no soy parte de la iglesia, pero has estado pendiente de la programación, has estado expuesto a palabra de parte de Dios, a estudios bíblicos, a cultos de oración e intercesión, y de esta manera particular el Señor ha tocado tu vida. A ti, amigo y amiga, miembro de la iglesia o persona que nos está siguiendo a través de las redes sociales, quiero decirte algo. Yo no quiero que tú vengas al templo o regreses al templo para que simplemente nosotros oremos por ti o hagamos algo por ti. Y no te equivoques, toda persona que llegue, seguro que sí, que pida oración, lo vamos a hacer. Ahora quiero decirte lo siguiente: te invito, y más allá de la invitación que te pueda hacer yo, el Señor te está invitando a venir con una nueva mentalidad. ¿Qué tal si yo te dijera que en vez de venir para que oremos por ti, te digo: ven para enseñarte a orar? Ven para que aprendas a trabajar. Ven para que aprendas del Señor. Ven para que aprendas de las maravillosas palabras que están redactadas en la Escritura, promesas poderosas para ti hoy. Ven para que aprendas a servir. Pronto, muy pronto, las puertas de nuestro templo van a ser abiertas nuevamente. ¿Cómo has de entrar tú al templo? Me parece que esa pregunta que estuvo haciendo el ministro Ricardo Caraballo, y que la vuelvo a repetir en este instante, debes meditar en ella. Debo meditar en ella. Debemos todos y todas meditar en ella. ¿Cuál va a ser el Ramón Martínez que va a entrar al templo una vez abra? Estoy a la expectativa, igual que tú. Quiero que estemos aquí, queremos congregarnos en el mismo recinto, pero con una mentalidad transformada, diferente, con una mentalidad nueva y refrescante, atemperada a la realidad de nuestros tiempos. Quiero venir a aprender. Quiero venir a trabajar. Quiero venir a servir. Gracias por estar con nosotros en esta mañana. Y damos gracias al Señor por un maravilloso culto de principio a fin.
Ahora voy a dar la bendición pastoral, pidiendo al Todopoderoso que bendiga tus pasos y los míos durante este día, esta tarde ya, en la que Él nos ha permitido vivir un día más. Señor, gracias por tus maravillas para con nosotros. Gracias porque tuvimos el tiempo de adorar y bendecir tu nombre a través de las alabanzas, de la adoración, de las lecturas bíblicas. Gracias, Dios, por la palabra que ha sido traída. Permítanos seguir meditando en ella. Permítanos, Señor, también tomar decisiones sabias. Tú nos estás invitando a que entremos con una nueva mentalidad. Ayúdanos a entrar por tus atrios con acción de gracias y con alabanza, como dice la Escritura, y con una nueva mentalidad. Transforma nuestro ser por entero, porque ciertamente hay un país que necesita de una iglesia fuerte, robusta, poderosa, llena del Espíritu Santo de Dios. Llénanos de tu Espíritu. Ahora, Señor, te pido que bendigas a tu iglesia, que des sobre ella tu santa y divina bendición, que sea esta la del Padre, la del Hijo y la del Espíritu Santo, y tu pueblo dice: amén, amén. Amado, que la gracia y la paz del eterno Señor estén contigo hoy, mañana y siempre. Dios te bendiga.